Bien, seguimos con la serie del tema Las señales antes del fin, y esta parte del estudio, de nuestro análisis, está dirigido a estudiar la parte de estar preparados también con respecto a la situación que se presenta en el final de los tiempos, y todo hijo de Dios debiera estar preparado para esperar la venida del Señor Jesucristo. Y hay algunas advertencias que se hacen con respecto a esto, y estuvimos analizando anteriormente en los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 24, donde se encontró que la tierra se iba a lamentar, o se va a lamentar, porque en aquellos días se va a lamentar de no haber obedecido las exigencias de Dios. Este lamento surgirá cuando vean que la aparición del Hijo de Dios es una realidad, y lo van a ver en el cielo en el fin de los tiempos, después de la gran tribulación. Por eso hemos dicho que esta parte de la escritura está en el contexto de la gran tribulación. Y cuando venga el Señor Jesucristo en esos tiempos, cuando dice la escritura, el apóstol Juan allá en Apocalipsis capítulo 1 dice que todo ojo le verá, es porque así sencillamente va a ser, y las personas que van a estar en la tierra se lamentarán de no haber obedecido las exigencias de Dios con respecto al evangelio de salvación. Hoy nos vamos a centrar en hablar de las características y advertencias finales que son parte esencial de entender que necesitamos estar preparados, porque ya se están cumpliendo las características de los últimos tiempos. Ya tenemos muchísima evidencia con respecto a eso. Esa evidencia nos ha trasladado durante todo este estudio que hemos hecho de Mateo capítulo 24 a hablar de muchísimas cosas, entre las cuales están las guerras, los rumores de guerra, el hecho de que Jerusalén haya sido devastada y el templo haya sido destruido, las enfermedades que han venido sobre la tierra, el hecho de que la maldad se haya aumentado en gran manera, los desastres naturales. Todas estas evidencias nos están diciendo que los últimos tiempos ya han llegado. En este texto, desde el versículo 31 hasta el versículo 44, Cristo advierte acerca de las características de los últimos días para estar preparados para la venida del Señor. Y lo primero que se describe es la responsabilidad que tienen los ángeles de separar a los buenos de los malos, y los reunirá en un solo lugar, y que sea un lugar completamente protegido, un lugar completamente seguro, porque estos últimos que van a quedar vivos, que no van a ser alcanzados por el anticristo, van a ser protegidos para darle paso al reino milenial. Ellos son los que van a comenzar el reino milenial, pero solo aquellos que no se dejaron marcar con la marca de la bestia y del falso profeta, la señal del anticristo, que va a ser puesta en la frente o en la mano derecha de aquellos que se dejen marcar. Pero va a haber un remanente que el anticristo no lo va a alcanzar, no va a ser matado por él, y ellos van a dar comienzo al anticristo, y los ángeles los van a proteger, los van a reunir desde los cuatro ángulos de la tierra. Vamos a leer el versículo 31 de Mateo capítulo 24. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, entonces esa responsabilidad de los ángeles es lo primero que se describe allí en esta parte de las escrituras, y allí van a estar preparados para dar comienzo al anticristo cuando aparezca el Hijo de Dios desde el cielo, y que todo ojo le verá y posará sobre la tierra para destruir al anticristo y al falso profeta. Luego se presentan señales características para indicarnos la importancia de estar preparados en varios sentidos. Hay algunas características que se expresan allí en cuanto a las características situacionales de las personas, y otras son características conductuales. Y eso lo vamos a conseguir allí en los versículos 32 en adelante, y vamos a comenzar con las características situacionales. Esas están en el versículo 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Muy bien, la señal de la higuera ilustra el hecho de que habrá señales suficientes para anunciar la proximidad de los últimos días. Dice, de la higuera aprender, y están las señales de su producción o de su falta de producción allí. Y de esas señales nosotros tenemos que comprender que las situaciones que están ocurriendo en el mundo nos deben llamar la atención con respecto a lo que está ocurriendo en forma situacional. Entonces hay situaciones mundiales, situaciones políticas, situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones de salud, de sanidad pública, que están ocurriendo en todo el mundo. Incluso estamos viendo las señales de la naturaleza que también están devastando a muchas naciones hoy en día. Entonces, todas estas características situacionales nos muestran acerca de estar preparados porque las señales se están cumpliendo. Y también, por otro lado, tenemos las características conductuales. Ahí tenemos que hablar acerca de la conducta ya de las personas, que cómo van a comportarse las personas en los últimos tiempos. Eso lo vamos a conseguir en el versículo 37 al versículo 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, este hecho de las situaciones que ocurrieron en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, de cómo estaba la situación conductual de las personas. Necesitamos ver estas características porque las personas estaban viviendo de acuerdo a sus propios intereses. Cada cual estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, en las cosas humanas, en las cosas materiales, en todas las cosas que humanamente son posibles hacer, y sin interés alguno en las cosas espirituales. Todos estaban diseñados en las cosas humanas, estaban empeñados en vivir en su vida, y Dios vio que la tierra estaba desenfrenada en el mal que estaban haciendo, porque dentro de estas características conductuales no solamente estaban casándose y dándose en casamiento, ¿no? Porque nosotros pudiéramos decir que cualquier persona pudiera entregarse en matrimonio y casarse, y eso pues pecado no tiene ningún pecado en realidad. Sin embargo, lo que quiere decir allí es que cada cual estaba en sus propios intereses y había descuidado y había olvidado y había perdido el interés de las cosas espirituales. Ese hecho llamó la atención de Dios, y en la tierra dice que el único justo era Noé. Por lo tanto, Dios decidió destruir la tierra y salvar solamente a una familia, que era la familia del hombre que él consideraba que era justo en la tierra, y ese hombre era Noé. Por lo tanto, esas situaciones conductuales de la humanidad en aquel momento, que era una moral desviada de lo sano, una conducta que muestra con claridad que el camino de los seres humanos estaban desviándose de los deseos de Dios para que cada ser humano hiciese lo que bien le pareciese, y los propósitos de Dios estaban puestos de lado. Hoy ya vemos estas características tanto en la condición climática, los acontecimientos que el mundo tiene, como la conducta inmoral que también la estamos viviendo, e incluso estamos sometidos. Muchos países, muchas sociedades están sometidas a esta conducta inmoral porque las mismas autoridades se corrompen para aprovecharse de la sociedad, aprovecharse de los ciudadanos de ese país y sacarle provecho incluso económico y social de los ciudadanos de ese país, aprovechándose de su autoridad como tal. Así que la conducta inmoral que hoy día vemos en muchos países nos muestra también que las características conductuales que se presentaron en los días de Noé ya se están presentando también en nuestros días, y que eso es una de las razones por las cuales Dios en aquel momento destruyó la tierra
y que para este momento también ha prometido hacerlo, solo que no de la misma forma. En primer lugar, el Señor vendrá, arrebatará su iglesia, luego vendrá un periodo de tribulación, cual nunca ha habido en el mundo ni la habrá, y luego de eso vendrá un periodo milenial de justicia, pero al final, cuando Dios, el Señor, libere a Satanás de su cárcel de 1000 años, porque durante 1000 años Satanás estará encarcelado, saldrá para engañar al mundo otra vez, y finalmente Dios tendrá que destruir la tierra, y dice que va a fundirse con el fuego. Entonces también vamos a tener una destrucción en cualquier momento más adelante. Así que todas estas condiciones se están cumpliendo. Hoy en día nosotros sabemos por las noticias también que hay características de esas por las cosas que ocurren en el mundo. Por ejemplo, hemos visto explosiones, incendios a nivel mundial. La explosión que recientemente ocurrió allí en Beirut, en el Líbano. En Estados Unidos también ocurrieron incendios. En Arabia Saudita también un mercado que se incendió y hubo pérdidas materiales incalculables, además de vidas que se perdieron allí en ese mercado popular que había en Arabia, y se quemó todo. Y en otras partes del mundo ha habido inundaciones como Italia, España, que se han inundado ciudades enteras y ha matado a mucha gente, además de las enfermedades como el coronavirus, que también ha estado en nuestro mundo desde el año pasado. Una corrupción tan grande, bueno, nosotros aquí en Venezuela hemos visto ese tipo de comportamiento en cuanto a la corrupción, y parece no existir en el mundo una razón para pensar que no hay condiciones, estas características conductuales y situacionales en el mundo entero están rodeando al mundo con estas características que el Señor dijo que serían características muy comunes del fin. Allí tenemos también algunas situaciones como la de Israel, que es uno de los países con más homosexuales en el mundo. Pareciera mentira, hay más homosexuales en Israel y lesbianas también, uno de los países que tiene más en el mundo entero después de los Estados Unidos. Bueno, el tráfico de drogas por cárteles que hoy existen. Bueno, mucho podríamos decir acerca de las características situacionales y conductuales de las personas en el mundo entero. Lo otro es que cuando llegue ese tiempo, sus acontecimientos ocurrirán muy rápido. En el versículo 34 vamos a ver una evidencia de eso, vamos a leerlo. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, ese tiempo, cuando llegará ese tiempo, dice allí que no pasaría esa generación antes que todo lo que tenga que ocurrir acontezca. Tenemos algunas formas de interpretar lo que es una generación. Hay personas que interpretan la generación como de 40 años, pero la más común, la más tenida por los teólogos, la más aceptada por ellos, es la que dice que está entre 70 y 80 años, por lo que dice el salmista cuando dice que una persona podría vivir 70 años y los más robustos podrían vivir 80. Por lo tanto, se considera una generación entre 70 y 80 años. Entonces, lo importante es entender que los eventos se van a cumplir en una sola generación. Los últimos acontecimientos que van a suceder en el mundo se van a cumplir en una sola generación, y con completa exactitud, con completa seguridad se van a cumplir todas estas cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de 70 o de 80 años, estamos hablando de un periodo muy corto después de saber que la humanidad que conocemos ya tiene unos 6.000 años en la Tierra. Entonces, considerar 70, 80 años es un periodo muy corto para la Tierra. Entonces, van a ser acontecimientos que van a ser muy rápidos. Eso es lo importante. Entonces, tener en cuenta que las cosas que van a suceder están ya sucediendo, probablemente ya estamos en esa última generación. Una cosa sí es cierta, la fecha exacta no se puede predecir. El versículo siguiente, que es el versículo 36, nos lo dice. El Señor Jesucristo dice perfectamente eso. Pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ok, entonces como la Escritura dice eso, nadie se puede aventurar a decir que es una fecha específica cuando venga el Señor Jesucristo. El hecho es que nosotros tenemos que estar preparados y considerar las características de los tiempos finales. Nosotros tenemos en nuestros tiempos características que se parecen mucho a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que hemos estudiado. Si repetimos rápidamente, entonces las guerras, rumores de guerra, una cantidad de cosas que ya hemos estudiado, que están allí, la venida de los falsos profetas, la cantidad de personas que predican acerca de Jesucristo desviando la verdad y desviando a muchos de la verdad. Bueno, una cantidad de cosas que ya hemos tratado con anterioridad en los otros estudios que ya hemos hecho y que están a disposición de todos. Lo que sí se ha hecho es que los que han tratado de promover una fecha de la venida del Señor Jesucristo pues han fracasado. Luego vienen los dos versos que han sido interpretados de dos maneras también. Viene la parte que está en el versículo 40 y 41, que lo podemos interpretar de dos maneras. Vamos a leerlo primero. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bien, si tomamos esto como referencia al arrebatamiento, esto entonces tendríamos que decir que el que es tomado es el que es cristiano. Pero también tenemos que considerar el hecho de que este texto está situado en el marco de la gran tribulación. Por lo tanto, si es parte de lo que va a ocurrir en la tribulación, el que va a ser tomado es el que va a ser protegido, el que va a ser lo que dijimos al principio: los ángeles los van a proteger, los van a recoger de los cuatro ángulos de la tierra para llevarlos a un lugar seguro, porque estos son los que van a dar comienzo al milenio. Por lo tanto, si tiene que ver con la tribulación, entonces el que va a ser tomado es la persona que no es creyente, porque va a ser arrebatado para ser castigado en el infierno, y va a ser dejado el que no se dejó marcar por la bestia ni por el falso profeta. De todos modos, no tenemos que sufrir mucho por la interpretación de eso, porque ambas cosas son ciertas. En el momento del arrebatamiento, quien va a ser tomado es el creyente, y para el momento de la tribulación, el que va a ser tomado es el que no es creyente, porque tiene que ser sacado de la tierra para ser castigado, y van a dejar a aquel que no se dejó marcar. Ambas cosas son ciertas, por lo tanto no tenemos que estar considerando mucho esa situación, porque ambas cosas son ciertas. Así que lo que nosotros tenemos en este momento que pensar por nosotros es el hecho de estar preparados, porque todo hijo de Dios va a ser tomado para ser llevado con el Señor al cielo en esta parte que estamos viviendo nosotros ahora. Muy bien, todo lo que está allí pues nos habla bastante cerca acerca de lo que va a ocurrir, y más adelante los que van a entrar al reino milenial pues se va a dar comienzo de eso, y se habla incluso de los decapitados que están allí. Vamos a leer el versículo 42 al 44 para aclarar la última parte de lo que finalmente se da la advertencia de vivir preparados por cuanto el Señor viene, y para cuando el Señor venga tenemos que estar preparados así. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Muy bien, entonces hay que estar preparados. Estos que están allí, dice allí que tienen que estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Y las personas, ahí se pone el ejemplo a las personas que no quieren dejar sola su casa porque el ladrón puede venir. Entonces dice allí que ninguna persona sabe cuándo va a venir el ladrón a robar su casa. Uno desea que nunca lleguen los ladrones a robar su casa, pero hay casas donde sí han llegado.
y lamentablemente parte de esas características conductuales malsanas también se manifiesta en esos momentos donde algunas casas son robadas. Pero ¿quién puede predecir cuándo el ladrón va a venir a robar su casa? Pero asimismo se pone el ejemplo del Señor cuando venga, porque la moraleja allí es que no se conoce el día y la hora. Y eso mismo sucede con el Señor Jesucristo, que no se conoce el día ni la hora en que ha de venir, por lo tanto hay que estar preparado. Toda esta parte está dedicada a estar listos entonces para la venida del Señor. Incluso la siguiente parte también está dedicada a eso, porque el Señor dedica la última parte de su discurso, de su predicación, de su enseñanza a sencillamente decirnos y dejarnos claro, bastante claro, que tenemos que estar listos para la venida del Señor. Así que pase lo que pase, estamos pasando situaciones bastante fuertes en el mundo entero. Tanto es así que los cristianos, ninguna persona puede reunirse en ningún templo en estos días por causa de la pandemia. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que estar listos, porque son parte de las características que hemos estado hablando de los últimos tiempos. Así que la idea que se presenta aquí es que el Señor viene inesperadamente. Impone la necesidad de no bajar la guardia ni desmayar. Esto de que el Señor Jesucristo venga de esa forma, pues nos impone al hecho de que no debemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestras vidas, para vivir responsablemente. Y para los que conocen a Cristo como Salvador, pues tienen que saber que lo repentino del hecho no dará lugar para reflexionar y arrepentirse. El hecho de que una persona ande desordenadamente a pesar de conocer a Cristo, o si no conoce a Cristo, eso no va a dar pie, no va a dar de ninguna manera tiempo de reflexionar y decir, ya el Señor viene y me voy a arrepentir. No, esto va a ser, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Por lo tanto, no hay tiempo de reflexiones, no hay tiempo de nada. El que estaba listo es el que se va, y el que no estaba listo, pues se tiene que quedar. Así que tenemos que decidir no desmayar. Para nosotros es un reto estar listo, es un reto no desmayar, es un reto estar preparado, es un reto mantener la confianza en el Señor, es un reto mantener la comunión con el Señor en oración, en lectura de la palabra de Dios, en la comunión hasta donde sea posible. Bueno, es un reto para nosotros mantener la fe. Así que estos hechos no tienen que estimular a nadie para calcular fechas, para perder tiempo en eso, sino que tienen que animar a las personas a sencillamente estar preparados. Seguimos pendientes de las señales, de lo que son muy particulares, que son muy características de los últimos tiempos, y que expresadas de esa manera en las Escrituras sencillamente nos dicen: tengan cuidado que ya está cerca. Por eso dice la Escritura que cuando ya esa última generación esté allí pasando por esas últimas cosas, es porque ya el Señor está a las puertas, listos para venir. Así que preparémonos, estemos listos, mis hermanos, ánimo siempre. Reciban un saludo fraternal todos los hermanos en Cristo, no solamente los hermanos de diestra majestad, sino los hermanos que están en toda Venezuela y en todo el mundo. Dios los bendiga. Amado Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos de ti, porque sigues advirtiéndonos acerca de estar preparados para el día del fin, para el día en que el Señor Jesucristo venga a arrebatar su iglesia. Alabamos tu nombre, Señor, porque con todo amor, con toda misericordia, has dejado este mensaje para que nadie tenga una razón para pensar que tú descuidaste su vida y descuidaste, Señor, el hecho de que esa persona no haya conocido la verdad, sino que toda esa verdad ha estado en la Escritura siempre, en la palabra eterna. Por lo tanto, nadie tiene las razones para pensar que tú no le dijiste nada. Gracias, Señor, porque todo el mundo entonces está enterado de tu venida, y gracias, Dios, por permitirnos oír también la advertencia de estar preparados.
Ayúdanos, fortalécenos en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy.